Muchas gracias. Soy nuevamente Jorge Fernando. Nuevamente soy Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law, y agradezco enormemente la oportunidad de su tiempo y la disposición para estar en este que es el primer foro sobre transformación digital y América Transformación Digital Now. Es un enorme placer estar en un momento que considero histórico. Es muy difícil, muy complejo encontrar congresistas, senadores, parlamentarios, diputados en América Latina que tengan la construcción de un discurso digital. Son una rara avis. Hace un momento conversaba con algunos de los expositores que voy a presentar, que no es fácil encontrar el perfil de congresistas que sean sensibles al tema digital, al beneficio social que provocan las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, pero además su destacada trayectoria los hace excepcionales en toda la región. Voy a presentar primero a la senadora Beatriz Paredes, quien ha sido gobernadora en México, la segunda mujer gobernadora en México, en nuestro país, presidenta del Partido Revolucionario Institucional en su momento, embajadora en Cuba y en Brasil, pero sobre todo senadora y diputada, pero sobre todo es una personalidad en términos de que conoce profundamente los temas de la cultura, la ciencia y la tecnología. Bienvenida, senadora Paredes. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Mucho gusto estar con ustedes. Gracias. También quiero agradecer la presencia del senador Juan Pablo Letelier, quien es un personaje, además, vinculado a la política por una convicción histórica y familiar. Es un personaje vital para la historia de América Latina, pero para su país, Chile. Es un senador que ha manifestado preocupación por dos grandes áreas, los derechos humanos y en particular, y de forma muy reciente, en los temas de Internet, tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Bienvenido, senador Pablo Letelier. Muchísimas gracias, un gusto compartir este espacio. Y también quiero agradecer la presencia del congresista Ape Cuello, quien es un hombre que ha manifestado un discurso público informado sobre el sector de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Es un tribuno, un parlamentario formidable, es una pieza actual de debate público en el Congreso en materia digital en Colombia. Además, vive en una de las zonas más excepcionales de la cultura colombiana, que es la región de César y su capital, Valledupar. Buena parte, entonces, de la ciencia, la tecnología, la cultura y el debate en marcos legislativos se encuentra aquí hoy. Comenzamos con la primera pregunta, señores congresistas. Estamos en la pandemia y la pandemia nos ha vuelto inmersos de forma compulsiva al mundo digital. ¿Cuáles son las experiencias que desde la tribuna legislativa ustedes observan? ¿Qué sucede con la vinculación que existe entre ciudadanos y tecnologías de la información? ¿Qué habilita la tecnología? ¿Cómo nos acerca al bienestar de nuestra nueva sociedad? Adelante, senadora Paredes Rangel. Bueno, pues en primer lugar les saludo con enorme gusto y felicito esta iniciativa y al conglomerado de instituciones y organizaciones que le hicieron posible. Un saludo cariñoso hasta Chile a través de mi viejo amigo Letelier, y desde luego saludo al congresista colombiano con quien hemos tenido oportunidad de coincidir. En el caso mexicano, la pandemia nos ha enfrentado a un conjunto de desafíos y ha reflejado de manera muy nítida la desigualdad regional en nuestro país. Una de las respuestas que ante la crisis provocada por la pandemia ha facilitado el uso de la tecnología es la propuesta que hizo el sistema educativo para recuperar la oportunidad de las clases ante la imposibilidad de que los niños asistieran a las aulas de manera presencial. Se lanzó la posibilidad de la educación en línea para todos los educandos del sistema educativo público. Esta circunstancia ha sido de la mayor relevancia, pero desde luego puso en evidencia
las zonas en donde no hay conectividad y la situación de los diversos estratos sociales, en el caso de los niños que no tienen acceso ni a conectividad, ni a una tablet, ni a una computadora, o incluso en México estamos impartiendo el sistema educativo público las clases por televisión, pero la parte interactiva requiere de la conectividad. Por otro lado, en el caso del Congreso, el Poder Legislativo suspendió sesiones presenciales el pasado periodo de sesiones e hicimos muchas reuniones de comisión, muchos eventos a través de webinar con la conectividad que nos permitió seguir adelante con nuestra tarea legislativa con el uso de la tecnología. Senador Letelier. Yo creo que lo que ha dicho Beatriz es una tremenda verdad. Nuestros países, la humanidad, frente a la pandemia, ha hecho uso intensivo de Internet, de las nuevas tecnologías, sea para los estudios, sea para comunicarnos, sea para legislar. En Chile lo hemos hecho tanto en forma virtual como en forma semipresencial. Ha sido un instrumento para las reuniones, para el teletrabajo. Pero, ¿qué es lo que hemos visto para el comercio, para la adquisición de bienes y servicios? Pero, ¿qué es lo que ha quedado en evidencia durante la pandemia? Donde las empresas, cual más, cual menos, se han tratado de adecuar al uso de estos sistemas y estos servicios hacia los hogares. Pero lo cierto es que la desigualdad es la que más ha quedado en evidencia. No todos tienen internet, no tienen comunicación directa a su hogar. Muchos lo tienen que hacer a través de teléfonos inteligentes, entre comillas, pero que son de generaciones un poco más avanzadas. Pero para la gran mayoría no tienen acceso igualitario, sea por cobertura, sea por costo, porque no tienen cómo pagar los planes. Yo creo que la desigualdad es la que se ha hecho más evidente, la brecha digital se ha hecho más evidente en este tiempo y también la brecha generacional en materia digital, que también es muy evidente. Y creo que esto es una oportunidad para dar un salto cualitativo en América Latina en esta materia, sin duda. Gracias, senador Juan Pablo Letelier. Congresista Ape. Bueno, yo creo que a lo dicho por la senadora Beatriz y el senador Juan Pablo, yo tendría que agregar que hemos visto cómo la manifestación de la brecha digital que existe en los países de Latinoamérica se hizo más evidente y que existe una correlación directa entre la brecha digital, los índices de necesidades básicas insatisfechas y hasta incluso los índices de pobreza. Mientras mayor es la brecha, es más difícil que se superen esas necesidades. Y encontramos dos países, un país que estaba conectado, en el que se entregaban cifras, por ejemplo, que el 60% de los hogares tenían conectividad a Internet, pero ese país vivía en las grandes ciudades o en las capitales de los estados. Pero encontramos que la Colombia rural, que abarca el 90% del territorio, tenía un 83% sin ningún tipo de conectividad, no solo a Internet, sino tampoco tenían conectividad en telefonía móvil. Y luego lo que nos enseñó la pandemia no solo es que había que fortalecer el despliegue de la infraestructura digital para poder conectar todas esas regiones del país que, aunque muchas de ellas estaban más deshabitadas que los grandes centros poblados, sí son los grandes centros mineros de producción primaria, agropecuaria, aquellos centros que generalmente se necesita ejercer más la soberanía de las naciones y por ende hay una relación directa entre seguridad y digitalización del país, sino que también teníamos que avanzar en quitarle la carga impositiva a las empresas y cambiárselas a las empresas que invierten en estas infraestructuras digitales y cambiárselas por inversiones en obras por hacer que nos permitieran conectar a través de la inversión privada todas esas regiones. Y quería finalizar diciendo que también nos enseñó esta pandemia además
que muchas de las actividades que hacíamos no eran necesarias presencialmente. Entonces, nos hemos dedicado por años a pensar cómo conectamos por vía terrestre, por vía marítima, por vía aérea, distintos puntos, y se hizo notorio que ahora era más importante conectarlos vía digital, que valía mucho menos y era mucho más fácil y mucho más rápido desplegar esa infraestructura que en las otros tipos de conectividades físicas en las que habíamos estado pensando los últimos 100 años. Congresistas, ustedes desde la tribuna parlamentaria son observadores responsables, curiosos y propositivos de las actuaciones de los gobiernos en general. Quien tiene un dispositivo móvil y está conectado a Internet preserva su derecho a la información, ejerce su derecho a la libertad de expresión, acceso a la información pública, acceso a la cultura, a la educación, a la salud y a la seguridad. Pero como lo han señalado ustedes, esto es para los conectados. En la región tenemos poco más del 60% de la región conectada, es decir, somos unos pocos privilegiados. ¿Qué áreas de oportunidad desde el lado de los gobiernos, todavía no quiero hablar del lado de ustedes, desde el lado de los gobiernos ven para que su actuación en el diseño de política pública nos ayude a conectar a los desconectados y dos, nos ayude a generar economías más competitivas e innovadoras? Senadora. Yo haré un comentario que conecta, valga el uso de la palabra conectividad, las tareas del legislativo con las tareas del ejecutivo y también de la comunidad internacional y el sector empresarial. Me parece que se nos plantea como cuestión filosófica si uno de los derechos contemporáneos del ser humano debe ser el derecho a la conectividad. Si el ciudadano del siglo XXI lo debemos concebir y debe autoconcebirse como un ciudadano que puede estar conectado, porque eso le permite ser un ciudadano universal y le permite acceder a valores como los que ya comentaste, fundamentalmente el de la información y ya trabajada la información, el conocimiento. Si eso se conviniera, si eso se aceptara, es indispensable que los gobiernos tengan la decisión de llegar al más alto porcentaje de conectividad en sus territorios. Y eso supone una estrategia de destino de recursos, de destino de presupuestos para garantizar la conectividad. Y eso supondría que la comunidad internacional, los organismos financieros y los organismos de cooperación tuviesen dentro de sus prioridades el que establecer y alcanzar la cobertura universal en conectividad es un asunto crucial para el uso de las nuevas tecnologías en beneficio de políticas sociales y del desarrollo generalizado de la población. Gracias, senadora. Senador Juan Pablo Letelier. Mire, Beatriz ha apuntado muy bien que la conectividad es algo fundamental del ciudadano del siglo XXI. El ser ciudadano que pueda ejercer derechos en este siglo depende de la conectividad. Es decir, si bien yo no soy de aquellos que calificaría esto como un derecho humano, porque los derechos humanos para mí, yo soy de aquellos que cree que tienen que ver con derechos previos al Estado independiente de la tecnología, pero no cabe duda que es un derecho esencial la conectividad. Es un derecho que habilita, como usted mismo ha dicho, don Jorge, no solo para informarse, para expresarse, pero es lo que nos habilita para el conocimiento en el siglo XXI, para el Internet de las cosas, para lo que va a ser la forma a través de la automatización de los procesos productivos, de lo que es la educación a distancia, que es fundamental, la telemedicina para garantizar su accesibilidad a todas y a todos en las mismas condiciones, y podría seguir. Esta tecnología
con una buena orientación y un buen uso, porque también hay esas malas orientaciones y malos usos en algunas plataformas, es algo que habilita, es fundamental para la habilitación. Y en eso el Estado y los gobiernos tienen que asumir ciertos principios de la conectividad universal, la accesibilidad universal, no solamente, y por ende, tener instrumentos, como planteaba APE, de incentivar el desarrollo de infraestructura por un lado, pero también asegurar que las familias de bajos ingresos no queden fuera de la conectividad por un problema económico. Y es aquí donde el Estado tiene la doble función: incentivar la conectividad, pero también en el sentido de infraestructura va a ser aún más intenso con 5G, que va a requerir de muchas más antenas de lo que requiere la tercera y cuarta generación de transmisión de datos y de voz y de imágenes, sino que también tienen que asegurar el subsidio a la demanda. Y aquí tenemos un tremendo desafío, para lo cual los estados, y cuando hablamos de conectividad estamos hablando, creo yo, de fibra óptica a los territorios. No solamente el celular, no solamente internet móvil, porque para ejercer en plenitud este derecho a estar informado se requiere fibra óptica, y para ello el Estado necesita tener una capacidad de, yo diría, promover las alianzas públicas privadas en este tiempo para cerrar la brecha de accesibilidad universal. Gracias, senador. Congresista APE. Bueno, en concordancia también con lo dicho por los dos senadores de Chile y México, en Colombia estamos trabajando también recientemente dentro de la Comisión de las Tecnologías y la Información por convertir la conectividad como un servicio público esencial. Pero tenemos que tener cuidado en dos cosas. Primero, creo que debe ser un derecho de cada ciudadano tener conectividad. El Estado debe propender por llegar al 100% del territorio en un periodo de tiempo tan corto que le permita responder a los cambios tecnológicos que van más rápido que el nivel al que podemos legislar. Pero segundo, que no carguemos de exceso de regulación un mercado o un área, el de las tecnologías, que creo que necesita muy poca regulación del Estado, muy poca carga impositiva, como lo había dicho, y más bien una regulación, como dijo Juan Pablo, que permita que haya promoción y apetito por la inversión privada para que ellos puedan ayudar con el despliegue de esa infraestructura. Estoy de acuerdo que la fibra óptica es esencial, pero van a haber regiones en todos nuestros países que necesariamente tienen sí o sí que conectarse a través del sistema de antena, bien sea por la difícil accesibilidad o bien sea por lo apartado, por una serie de condiciones geográficas que van a necesitar necesariamente, como dije, esa conectividad vía antena. Entonces, no queremos un exceso de regulación, pero sí un Estado que garantice a través de una mínima regulación la generación de una certeza jurídica para que las empresas puedan tener el incentivo necesario de invertir, especialmente en las frecuencias bajas que nos permiten llegar a esas zonas rurales, que es donde hoy debemos más inclinarnos más, porque es donde hay menos incentivo para invertir de esas empresas. Congresistas, estamos en un momento donde estamos a punto de entrar a un mundo 5G. Toda la regulación y los marcos jurídicos, todo lo que conocemos en términos de regulación del mundo de las telecomunicaciones y del Internet, vienen de la época 3G. Los marcos jurídicos europeos nos influenciaron y se construyó en los últimos 20 años marcos legislativos, leyes que fueron muy positivas para la conectividad. No hay que despreciar que el nivel de conectividad que tenemos hoy, si bien no es suficiente, es también relevante y ha generado cierta justicia de conectividad en algunas partes. Pero no, en este momento ya no tenemos la capacidad de generar las inversiones que nuestra región necesita. Lo acaban de comentar todos ustedes. 5G va a necesitar 10 veces más fibra óptica, más radiobases.
es una tecnología que va orientada a los temas de competitividad, pero también hay que terminar el trabajo para conectar a la gente con 4G. 5G va a llegar a niveles verticales para la competitividad de nuestros países, para la salud, para la educación, pero 4G es la forma más democrática para volver una sociedad inclusiva, digitalmente justa. Podemos hablar incluso hasta de un estado digital. Aquí les preguntaría, ¿cuál creen que pueda ser la agenda legislativa en los próximos 5 años? No me voy muy lejos. Comenzamos con usted, senadora Paredes. Adelante. Bueno, me parece que tenemos dos reflexiones que hacer. La agenda legislativa propiamente dicha y la agenda del marco institucional que propicie la adecuada operación de políticas públicas. Y una pregunta relevante, aprovechando que estamos legisladores de 3 países, es valorar si algunas regulaciones deben ser internacionales, si debemos generar parámetros internacionales que puedan ser compartidos y que puedan ser compatibles. Me parece esencial que el marco institucional tenga un grado real de autonomía. En ese sentido, el modelo del Instituto Federal de Telecomunicaciones me parece mucho más saludable a que sea un área centralizada que dependa mucho del voluntarismo. Me parece crucial que haya una interlocución orgánica con el sector de la creación, el sector de los ingenieros, de los científicos y con el sector de la inversión, con la iniciativa privada, con el mundo empresarial. Me parece que es indispensable que la región, y aquí sí hablo de la región, se ponga metas en el tiempo. Así como los ODS son 2030, tendríamos que generar los objetivos de conectividad y de transformación a 5G y de cobertura de 4G suficiente en lapsos de tiempo determinados. Creo que el tema de la conectividad, la demanda suficiente y la atención de la demanda y la formación de expertos y la incorporación en los sistemas educativos, en las currículas, para que los niños y los adolescentes dominen plenamente de todos los estratos sociales el uso de estas tecnologías, es un tema en donde si los países no participan se quedan fuera de la historia contemporánea. Entonces, este es un desafío para no quedarse fuera de la historia. Y por eso me parece que además de la legislación que ordene adecuadamente el aparato público para que funcione, que estimule la inversión pública en el área presupuestal y que establezca principios esenciales, necesitamos estimular y garantizar políticas públicas con metas en el tiempo para que en un lapso determinado la región venza sus rezagos. Gracias, senadora. Senador Letelier. Yo creo que, recogiendo, porque aquí hemos mostrado un nivel de convergencia en nuestras reflexiones altísima. Nuestros 3 países son de la Alianza del Pacífico. Somos países que tenemos claro que la humanidad va a entenderse en el siglo XXI a través del Pacífico, va a ser Asia-Pacífico el debate para la humanidad en este siglo XXI. Y por cierto, un primer eje que deberíamos definir de conjunto es nuestra neutralidad tecnológica. Y esto es porque en el siglo XXI el conflicto, la competencia entre Estados Unidos y China no nos debe alterar nuestra vocación de países no alineados, pero activamente no alineados, y para eso necesitamos neutralidad tecnológica, para el despliegue de infraestructura, para efectivamente asegurar la accesibilidad. Y en eso, primero comparto con Beatriz
que aquí hay desafíos colectivos que debemos asumir. Esto no es algo que se logre compitiendo un país con otro, esto se logra con la colaboración. Esto es parte de la construcción de la identidad latinoamericana en el siglo XXI. Pero junto con ese esfuerzo, y donde nosotros podemos vernos aventajados porque con la tecnología podemos cerrar las brechas sociales con mayor rapidez, necesitamos, y aquí tengo un matiz con APE, yo no diría que necesitamos menos regulación, lo que necesitamos es una regulación sabia, que permita fomentar la inversión por un lado, pero asegurar que este derecho esencial esté disponible para todos por otro lado. Entiendo que eso era lo que planteaba APE, no es que esté contra la regulación, sino contra la burocracia que desincentive la inversión. Nosotros necesitamos incentivar la inversión y ese es uno de los desafíos tremendos. Pero para ello también necesitamos en cada una de nuestras legislaciones establecer el Internet como un servicio público y donde tenemos que asegurar el desarrollo del Internet, como dices tú, Jorge, es en el 4G. El 5G es para el almacenamiento y procesamiento de mucha información simultáneamente, es para la inteligencia artificial, va a tener una aplicación industrial por sobre todo o de ciertas áreas de la ciencia con cuales necesitamos hacer muchas alianzas públicas privadas, pero probablemente en estos 10 años nuestra meta debería ser garantizar una conectividad de 4G a todas las personas, no solamente campo-ciudad, sino al interior de las ciudades, porque la desigualdad al interior de las ciudades es tal que las empresas, nosotros decimos, descreman, sacan aquellos lugares donde pueden cobrar buenas tarifas, pero los sectores populares, los sectores de menos ingresos, quedan con muy mala señal, y para eso también, y con esto termino, necesitamos regular las velocidades mínimas y la calidad del Internet para que no nos vendan la industria Internet de cierta velocidad y paquetes de datos que en verdad no nos llegan. Cuando estamos en noche en nuestras casas viendo una película, se cae la conectividad y es porque necesitamos estándares en América Latina que sean también democráticos, que sean iguales para todos. Ahí está su proyecto de ley, senador. Ya lo vi, ya lo vi. Congresista APE, con usted cerramos. Gracias, Jorge. Creo que además de esas dos acertadas intervenciones, Juan Pablo tiene razón. Lo que quise decir es, y cuando me refiero a un exceso de regulación, es que se volvió, por lo menos en Colombia, que presentan un proyecto, una iniciativa legislativa para cualquier tema. Entonces terminamos, por ejemplo, en este año con más de 60 iniciativas legislativas para el sector TIC, y eso es legislación en exceso. Lo que necesitamos, como dices tú, son unas legislaciones marcos que garanticen la democratización, el acceso universal, el cierre de la brecha digital y, por supuesto, la promoción de la inversión. Yo, al comentario de la senadora Beatriz, que me parece muy acertado, tendría que agregar que no solo necesitamos una legislación común, es que esa legislación común atiende a usuarios que utilizan la infraestructura o las inversiones que se hacen en México son utilizadas por usuarios colombianos y las que se hacen en Colombia por usuarios chilenos. Entonces, como estamos interconectados, lo mínimo que podríamos hacer es tener paridad en las condiciones legales que por lo menos en toda la región. Y ese término de neutralidad tecnológica que voy a copiar para promoverlo, si me lo permite el senador, para promoverlo y utilizarlo mucho en Colombia, no me puede parecer más acertado. Nosotros no tenemos por qué participar en esa discusión y en esa pelea, sino en quienes mejor nos provean esa tecnología a un mejor acceso económico y en una mejor oportunidad. Y un último comentario es que el sistema legislativo, yo lo comenté pero no lo desarrollé, el sistema legislativo es muy lento frente a lo que la tecnología impone en el mundo. Me voy a referir, por ejemplo, a la reciente ley de modernización del sector de las tecnologías en Colombia, que es un proyecto que se radicó el 20 de julio del 2018 por el actual presidente
luego lo tramitamos en el Congreso, lo implementamos, pero se termina de implementar, por decirlo así, hasta el 2024. En el 2024 es que el programa del presidente Iván Duque va a poder llevar apenas al 70% del país tecnología 4G. Y yo estoy seguro de lo que dijo el senador Juan Pablo, que la tecnología 5G hoy es para lo que él dijo, pero en el 2024 es probable que la 4G empiece a ser una tecnología obsoleta y es cuando apenas nosotros estamos terminando de implementar el proyecto tecnológico que iniciamos en el 2018. Entonces, una ley de sector TIC tiene que demorar muy poco tiempo, no pueden ser discusiones eternas porque esto va cambiando muy rápido y las implementaciones también tienen que ser en plazos muchísimo más cortos porque las tecnologías se mueven mucho más rápido de lo que nosotros podemos imaginar. Congresistas, legisladores, ha sido un privilegio para mí hablar con los legisladores, los parlamentarios, los senadores más digitales de América Latina. Les deseo un gran día y muchas gracias a nombre del comité organizador su presencia aquí. Regresamos a la transmisión de Transformación Digital en Iberoamérica. Gracias. Gracias, un honor con todos. Chao, mucho gusto.